Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de violencia familiar. El tema de violencia familiar es un problema que acaece en nuestro país, en todas las entidades federativas, y vemos que este problema se encuentra regulado en nuestro derecho, tanto en el Código Civil como en el Código Familiar, así también en el Código Procesal. De igual manera también se encuentra regulado en nuestro Código Penal, ya que es una conducta delictiva. Vamos a adentrarnos a este tema de violencia familiar y para lo cual veremos que todos los individuos tenemos derechos humanos. Dentro de esos derechos hay que recalcar dos que son primordiales para este tema de violencia familiar, que lo son la situación de la igualdad y de la libertad. Estos dos derechos humanos se encuentran regulados en nuestra Constitución, así como en los instrumentos internacionales como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Estos dos derechos humanos de libertad e igualdad son independientemente de la edad, del sexo, de la religión, de la condición económica, de la situación de educación, ¿sí? Esto es independiente. Todos los individuos tenemos estos dos derechos. Y bueno, en el ámbito familiar, estos dos derechos se deben de tomar en consideración. ¿Esto qué quiere decir? Que los miembros del grupo familiar deben de tener esos derechos de igualdad y de libertad. ¿Esto para qué? Para que se lleve con respeto ese grupo familiar, en donde haya una convivencia pacífica y donde haya un ambiente libre de violencia, para lo cual, si no se da este respeto, si no se da esta convivencia pacífica, esta situación de un ambiente libre de violencia, se dice que ese grupo familiar entra en una situación de violencia familiar, para lo cual vamos a dar un concepto de lo que se considera la violencia familiar. La violencia familiar es un acto de poder en donde uno de los miembros de este grupo familiar intenta someter, dominar, controlar a otro u otros miembros de ese grupo familiar. ¿Con qué situación? Bueno, para efecto de causarles daños de manera física, psicológica, patrimonial, sexual. Y bueno, estos miembros de ese grupo familiar se encuentran vinculados a través del parentesco. Este parentesco puede ser consanguíneo, por afinidad civil, y bueno, ahí estaríamos hablando de lo que son una pareja de cónyuges, de concubinos, los hijos que se procrean dentro de estas relaciones, la situación de adopción entre el adoptado y el adoptante. Igual también se da esta situación de violencia familiar entre los grupos que integran a esta familia, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, las personas que ejercen la guardia y custodia también pueden ejercer violencia familiar a alguno de estos miembros, ¿sí? Aun y cuando por alguna situación legalmente no tengan algún parentesco consanguíneo por afinidad con los miembros del grupo familiar. Y bueno, vamos a ver cómo nuestra legislación civil familiar, así como la legislación penal, nos hace una división de esta figura de la violencia familiar, donde nos dice que la violencia familiar puede ser física, puede ser psicológica, puede ser patrimonial o económica y puede ser de tipo sexual. Vamos a explicar en qué consiste cada una de estos tipos de violencias
¿sí? La violencia física va a ser en aquel daño que infringe un miembro del grupo familiar a otro, y este daño va a ser utilizando su fuerza física, un objeto, un arma, ¿sí? ¿Esto con qué ánimo? Pues de causarle un daño a su integridad, de lesionarlo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para someterlo, para imponerlo, para dominarlo. La violencia familiar de tipo psicológica se va a dar cuando este miembro de familia dañe a otro, ¿sí? En el sentido de causarle humillación, de causarle menosprecio, amenazándolo, ¿sí? Se dice que ahí está dañando su autoestima de esta persona, está dañando también la cuestión emocional de esta persona. Pero no es la única forma en que se comete violencia familiar de tipo psicológico, ¿no? También hay la situación que se está manejando hoy día en nuestro país, en donde uno de los progenitores infunde a sus hijos sentimientos de odio, sentimientos negativos, de rencor hacia el otro progenitor. Esto hoy día es considerado como violencia familiar de tipo psicológico. En algunos libros también se le denomina como alienación parental, pero bueno, también está contemplado en la figura de violencia familiar de tipo psicológico. Ahora vamos a explicar en qué consiste la violencia familiar de tipo patrimonial. Esta violencia consiste en un daño, pero este daño va a ser al patrimonio que es de ese grupo familiar, ¿sí? Este daño va a ser en el sentido de perjudicar la posesión, la propiedad de dichos bienes. Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles. También de qué otra forma se puede perjudicar el patrimonio de este grupo de familia. También a través de sustraer, perder dichos documentos que avalan la propiedad, la posesión de dichos bienes, ¿sí? También esconder los objetos que forman parte del patrimonio de dicha familia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la violencia familiar de tipo sexual. Esta, bueno, consiste en la situación en que se daña la integridad de una persona, la dignidad de esta, a través de no permitirle esa libertad sexual. Bueno, esto es muy visto en la situación en donde en las parejas, ya sea cónyuges, ya sea concubinos, pues se les quiere imponer a tener relaciones sexuales, o se les quiere imponer la situación de no ser madres o de ser madres cuando ella todavía no ha tomado esa decisión, ¿sí? Estas 4 situaciones de violencia familiar que les decía, puede ser física, psicológica, patrimonial o económica, y la sexual son las que han manejado nuestra legislación civil, familiar y también nuestra legislación penal. Y bueno, ahora en esto de la violencia familiar tenemos que las partes que intervienen en la misma son 2, ¿sí? Una que es el receptor de la violencia y la otra que es el generador de la violencia. El receptor de la violencia es en quien recae ese daño, ¿sí? Les decía yo, ese daño puede ser físico, psicológico, patrimonial o económico, y también de índole sexual. Y el generador de violencia va a ser aquella personita que va a ocasionar en este miembro de la familia ese daño psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en ese miembro de familia. ¿Y qué puede hacer esta personita
que es ahora receptor de esta violencia? Bueno, esta persona tiene dos opciones: ir ante un juez de lo familiar, hacer una demanda por la situación de esa violencia familiar que está sufriendo, ¿sí?, en su persona, y bueno, las leyes le están avalando, le están viendo de que esta persona no sufra más este tipo de violencia, para lo cual, bueno, se manejan medidas precautorias para efecto de restringir la situación de que esta persona, generador de violencia, se acerque ya a la víctima o al receptor de esta violencia. ¿Sí? Ya no se puede acercar a esta persona, o igual el juez y las leyes manejan la situación de que esta persona que está generando la violencia salga del domicilio que habitan estas personitas y bueno, únicamente se quede los que son receptores de esta violencia. Esas entre algunas de las medidas precautorias que la ley maneja para estas personas que son receptores de dicha violencia. Y la otra situación que puede optar también esta persona que es receptora de violencia es ir a instancia penal. ¿Esto cómo es? Bueno, va ante el Ministerio Público y hace del conocimiento que se está cometiendo en su persona, en su patrimonio, la situación de violencia familiar. Esto ya está tipificado como un delito, ¿sí? La situación de la violencia familiar es una conducta delictiva que también castigan las leyes, ¿sí? Estas dos situaciones que se vea tanto o se ventile tanto en la vía familiar como en la vía penal es decisión de ese receptor de violencia. ¿Puede optar por ambas al mismo tiempo? Sí, puede optar por ambas al mismo tiempo, ¿sí? Las autoridades y nuestras leyes, ¿qué es lo que buscan? Bueno, lo que se busca es el restablecimiento de ese grupo familiar, ¿sí? ¿Para qué? Para la situación de que se respeten esos derechos humanos que fueron vulnerados por ese mismo grupo familiar, la situación de esa libertad y de esa igualdad. Y también lo que conlleva a que se dé el respeto, la convivencia armónica o pacífica y la situación de un ambiente libre de violencia.